Y hoy tenemos algo que tiene que ver con la educación. Hace tiempo que no hablamos, ¿sí? De temas educativos que tienen tanta presencia, tanta importancia, en verdad. Bueno, hoy será el día para abordar estos temas. Vamos a tener el testimonio de Pablo Torres, ¿sí? Orientador pedagógico del programa de alfabetización, educación básica y trabajo, porque se está impulsando en la Asociación Civil Mocha Celis, que queda en Jujuy 748, la inscripción justamente para quienes quieran llevar adelante la primaria, ¿sí? Jóvenes y adultos que estén en ese camino, este programa que lleva muchos años. Tuvimos una extensa charla con Pablo que fue muy enriquecedora y que ya, ahora, en este momento, te la compartimos. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, Martín. Nosotros trabajamos en el PAEBIT, que es el programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Es un programa para mayores de 14 años en adelante, que no hayan completado o quieran iniciar sus estudios primarios. Por diversas razones, de chicos, en su momento no pudieron terminar sus estudios por, no sé, por cuidar hermanos, por salir a laburar. Así que bueno, es una propuesta, es un programa del Ministerio de Educación de la ciudad, en este caso, que está cumpliendo 30 años. Es un programa histórico en la ciudad, Wow. así que estamos insertos en los territorios, en lugares que nos abre la comunidad. No tenemos edificios propios, sino que ahí donde está esa necesidad, eh, ahí está el PAEBIT, ¿sí? Así que nosotros nos posicionamos, nos paramos en el derecho social y humano a la educación, que todos aquellos que no pudieron terminar sus estudios puedan hacerlo y continuar en esta trayectoria educativa, no solo con la primaria, sino que también articulamos con espacios secundarios para que sigan, en el caso de CENS o bachilleratos populares, para que continúen sus estudios secundarios y más todavía. Así que bueno, en este caso es una invitación en la Comuna 3, en Jujuy 748, que es Mochacelis. Ahí funciona un bachillerato y ahí nos prestan un aula para que PAEBIT pueda dar sus encuentros, sus clases, para todos aquellos que estén interesados e interesadas. Así que bueno, en la Comuna 3 además ya teníamos un espacio que es Caminos Abiertos, en Estados Unidos 2957. Los dos lugares funcionan por la mañana, ¿sí? Caminos Abiertos entre las 8:30 y las 12:30, y Mocha Celes entre las 9 y la 1. Así que bueno, invitamos a toda la gente del barrio, de la comuna. Si saben de alguien, conocen a un familiar, a un vecino, a un amigo que no hayan completado sus estudios primarios, que se puedan acercar a alguno de estos dos espacios, ¿sí? Tal La vez verdad, también dale, dale. sucede, perdón, no, que tal vez completaron sus estudios primarios, no sé, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en algún otro lado, pero no tienen el certificado acá, porque quedó allá o porque es muy costoso validarlo. Entonces, bueno, pueden hacer un trayecto más corto en el PAEBIT y continuar después sus estudios secundarios, o un Bueno, la verdad, curso, lo que quieran. qué bueno, la verdad que es súper interesante porque en general lo que uno conoce son propuestas de este tipo, pero más destinadas a educación secundaria, ¿no? En este caso, por ahí se deja de lado muchas veces o se desconoce que están propuestas como estas, que además llevan 30 años. Realmente me llama mucho la atención, Pablo. Y lo Sí, que te quería preguntar al respecto, vos decís que ya lo vienen haciendo en otro espacio. sí, En caminos abiertos, ¿cierto? Dijiste recién. así es. ¿Y Sí, porque ese ya lo vienen haciendo y este del Mocha lo van a empezar a hacer ahora, ¿cierto? ¿Sería así? sí. En Caminos Abiertos estamos desde 2006, ya casi 20 años, y en Mocha Celis, si bien articulamos hace muchos años, porque Mocha antes estaba en Chacarita, ya articulábamos en ese momento esto que te contaba, de que los estudiantes que terminan la primaria sigan su trayectoria en el secundario, y también lo mismo, Mocha derivaba a algún estudiante que le faltaba el título primario, ¿sí? Esa se da la articulación desde hace muchos años, y este año abrimos el UI 748. Y te quería contar que el PAEBIT, con el nombre PAEBIT, cumple 30 años, pero tiene sus antecedentes en los 70 con la campaña de la CREAR, ¿sí? Una campaña del peronismo, y después también a la vuelta de la democracia un plan nacional de alfabetización, cuando se retoma la democracia con Alfonsín. O sea que hay antecedentes de planes y programas de alfabetización en nuestro país. Lo que pasa, bueno, en este
este caso en los 90, con la descentralización de las ofertas educativas, no todas las provincias pudieron sostener esta propuesta de alfabetización en las provincias. En la ciudad es uno de los lugares donde se sostuvo. Y bueno, después con Filmus se nombró como Paevit, ¿sí? Y eso es lo que cumple 30 años, ese nombre. Así que bueno, estamos este año sí de festejo. Después te voy a acercar la invitación porque el 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización y es un acto muy importante para nosotros. Pablo, ¿y cómo es la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia en este caso concreto, en la comuna, en este espacio de caminos abiertos? Digo, para tener una idea también del antecedente, cuáles son los obstáculos, cómo se superan esos obstáculos también. Mira, me tocó a mí como educador de jóvenes adultos en el 2006 abrir el Centro de Caminos Abiertos, Panelvit. En ese momento eran más mujeres, señoras del barrio, que tal vez vivían en algún hotel familiar, en algún inquilinato y demás. Esa era la población que en ese momento, en el 2006, se acercaba al espacio para estudiar, ¿sí? Siempre la prioridad habían sido, por distintas razones, lo familiar, y después cuando se fueron acomodando las cosas en esa época, ellas se podían dar el tiempo para acercarse, estudiar y terminar la primaria y continuar. Hoy en día la población ha cambiado. Hoy en día los estudiantes de camino son mayoría, casi todos adolescentes, jóvenes, que tal vez articulamos con el hogar, un parador, pibes de la calle, y bueno, chicas también de hogares de madres adolescentes, y esa es la población actual. Así que bueno, siempre es una gran alegría el construir el espacios de construcción de conocimiento colectivo. Lo entendemos, como decía Freire, que aprendemos y enseñamos junto con nuestros estudiantes, con la comunidad. Paevit forma parte también de una red comunal que, junto con otras instituciones, organizaciones y programas, pensamos el territorio. No estamos solos porque es muy difícil, solo no se construye. Y bueno, hacemos festivales junto con Caminos Abiertos. Ahí también funciona puentes escolares. Eh, Siempre es muy lindo cuando los estudiantes se acercan y transforman esa carga que llegan los estudiantes, que siempre históricamente se los responsabiliza a la persona, que no pudo, que no sé, que soy un burro, que no me sale nada, a que en realidad hubo un Estado que no garantizó el derecho a la educación. Y en este momento, bueno, en este caso, estos espacios nos abren las puertas para llevar esa propuesta y que puedan finalizar sus estudios, aprender. Y se da una muy linda transformación cuando ellos, los estudiantes, se dan cuenta que pueden, que son capaces y que pueden salir adelante. Así que bueno, eso es parte de la construcción que tenemos. Y además de San Cristóbal, en mi caso ahora estoy como orientador pedagógico, lo cual estoy como acompañando, además de los centros de San Cristóbal, también en Lugano, en Soldati y en Bajo Flores, ¿sí? Así que también, si algún oyente conoce a algún familiar, vecino o amigo en esos barrios, nos puede contactar, derivar. Pablo, recién mencionabas a Freire, antes hablaste de alfabetización. ¿Hay algún método específico pedagógico para llevar adelante la enseñanza y para que estas personas que se acercan puedan aprender? Mirá, si bien, bueno, nosotros obviamente al estar dentro del Ministerio de Educación, hay un diseño curricular para jóvenes y adultos que lo tenemos en cuenta y lo consideramos, ah, está presente, pero pasa que cada estudiante trae muchos aprendizajes, mucha historia, muchos saberes, y también no es lo mismo la realidad de alguien que está aprendiendo a leer y escribir a alguien que tal vez ya hizo hasta sexto, séptimo grado y le falta muy poquito para terminar, ¿sí? Entonces, los procesos educativos, las trayectorias educativas son muy diversas, muy distintas, y ahí nosotros tratamos de ir acompañando cada situación, cada proceso de distintas maneras. Nosotros también la propuesta de Palvit, en la mayoría de los centros de Palvit, intentamos trabajar en parejas pedagógicas, donde hay un maestro y una maestra, para tener una mayor presencia en este departamento pedagógico. Eh, Eso por un lado. Después también Paevit fue armando un equipo sociocomunitario.
no solamente es el derecho a la educación que está vulnerado, sino que nuestros estudiantes son los más humildes de la ciudad y está vulnerado también el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al trabajo. Y desde esos ejes nosotros también partimos para poder aprender y enseñar. ¿Sí? Eso lo trabajamos para que sean cosas cotidianas de los estudiantes viven. ¿Sí? No es algo descolgado que no tiene nada que ver con sus vidas, sino que partimos de esa realidad. También para que sea una lectura y una mirada crítica que tengan los estudiantes del contexto, de la realidad actual. No es solamente el leer y aprender letras y números, sino que se trata también de aprender y leer la realidad, ¿no? Bueno, qué lindo, qué interesante, la verdad. Y hablabas recién un poco de los docentes o de los formadores. ¿Cómo es la Sí, dinámica? ¿Cómo es, como pertenecen a la planta de docentes de la ciudad de Buenos Aires? ¿Pertenecen a este programa específico? ¿Hay alguna dinámica en particular de contratación? sí, mirá, siempre fuimos muchos años, gran parte de estos 30 años, docentes contratados, ¿sí? Y después de mucha lucha, eh, también por acompañamiento del sindicato de la UTE, pudimos lograr pasar a ser interinos y luego algunos titulares, ¿sí? Lo cual sí, somos docentes de educación. Igualmente, el quien es docente de PAEBIT, yo creo que tiene un plus, porque hay una opción de trabajar con los sectores populares, con el pueblo, en estos programas, en estos lugares, ¿sí? Eh, Porque en muchos casos son comedores, organizaciones sociales, capillas, que nos abren las puertas para que se dé este encuentro hermoso con los estudiantes. Así que sí, son docentes muy comprometidos, no solamente van y cumplen las 4 horas de enseñar a aprender con los estudiantes, sino que también acompañan diversas situaciones, eh, no sé, tratamientos si necesita anteojos el estudiante, algún tema de alimentación, alguna cuestión de salud o conseguir algo de ropa en caso de pibes de la calle. Como que son docentes muy comprometidos más allá de la hora de laburo. Así que bueno, participar en una red barrial, en un festival en el territorio. Así que esos son los docentes. Me imagino la dificultad, ¿eh? Te estaba escuchando con respecto a esto de alguien que vive en la calle, ¿no? Decías los pibes que viven en la calle. Qué difícil, ¿no? Debe ser todo el proceso, porque esa condición social, esa situación de vida para hacer la tarea, para la contención que requiere cualquier dinámica de aprendizaje, debe requerir algún plus, ¿no? Por parte del formador o de la formadora. Sí, la cuestión principal es cómo entendemos al sujeto que aprende, cómo entendemos a la otra persona, un sujeto de derecho. Y ahí nos plantamos. Nosotros, como tenemos 3 ejes claros, que es la educación pública, la educación popular y la educación de jóvenes y adultos, tal vez la atención mayor en algunos momentos es con los gobiernos, el gobierno de la ciudad en este caso. Em, Nada, nos gustaría, por un lado, que sea un programa con mayores recursos, em, eso sería interesante, y también para poder abordar estas situaciones que vos planteabas, un estudiante en situación de calle, que no solamente tal vez el venir a dormir, digo, después de una noche de no poder dormir, ser maltratado por la policía y demás, necesita una contención, un acompañamiento, más allá de los contenidos que se enseñan, ¿no? Son situaciones muy complejas que tratamos de acompañar. Eh, pero sobre todo esa atención de cómo entendemos al sujeto, no como algo que hay que limpiar de la ciudad, sino como que hay que contener, incluir y tiene que ser parte, nada, en este caso de educación. Y recién mencionabas también que no hay como una sede propia de este programa Ujú. y que, bueno, hacen como acuerdos con bachilleratos, con distintos espacios o espacios culturales para poder tener un lugar, digamos, donde el PAEBIT pueda Sí, funcionar de alguna manera. ¿Esto claro. es una traba, es un obstáculo? ¿Necesitarían, por ejemplo, un edificio propio sería óptimo para poder funcionar? ¿O por un objetivo de acercarse a los territorios es mejor hacerlo de esta manera?
claro, nosotros, el PAEBIT trabaja en todo lo que es la Ciudad de Buenos Aires, exclusivamente Ciudad de Buenos Aires y solamente lo que es primaria de jóvenes y adultos. Entonces, en ese territorio estamos divididos y organizados como en cuatro grandes zonas. Para que te des una idea, una zona es todo lo que es Retiro, Chacarita, Paternal. Otra gran zona, yo te digo a grandes rasgos, ¿eh? Otra zona es La Boca, Barracas, Pompeya. Otra zona es la que yo te dije, Lugano, Soldati, San Cristóbal. Y una cuarta zona es Liniers. Eh, Esta es una organización interna que tenemos por esta cuestión territorial, porque queremos tener presencia en la mayor cantidad posible de barrios y territorios. En cada territorio puede haber más de un centro de alfabetización y es una opción de estar en esos territorios. Allí donde el Estado no llega y además donde nuestros estudiantes de PAEBIT, si no estuviera la propuesta de PAEBIT, seguramente o posiblemente no estarían estudiando. Y que tal vez es un objetivo que estos estudiantes no estén alfabetizados, no sepan leer, ¿no? Hay una intención, siempre la vemos, de esta dominación que se quiere de nuestro pueblo y cuanto menos sean educados mejor, ¿no? En algunos casos. Y nosotros entendemos al revés, que el Estado tiene que estar presente ahí, garantizando este derecho a la educación. Y sí, es una opción de estar en estos territorios. Eh, no tenemos sede propia, tenemos, en el caso de la coordinación de nuestro programa, nos prestan también un aula en una escuela y allí funciona la oficina, digamos, la sede. eh, y después, en nuestro trabajo, en mi caso, voy recorriendo, visitando cada mañana o cada tarde un centro distinto y acompañando a educadores y educadoras en su tarea. Y así como te contaba de las redes comunales en el caso de San Cristóbal, también construimos y generamos redes, la red urbana, la red Soldati, la red Flores, y si no está la red hay que construirla. Claro. Esas redes contienen, nos acompañan en los momentos más complejos. Bueno, la verdad que hermoso, Pablo. No sé si hay algo que quieras agregar, por ahí algo que no te pregunté, como para cerrar esta nota. No, más que nada que, bueno, en las redes nos pueden buscar PAEBIT, son las iniciales, ¿no? La P, la A, Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo. También nos pueden escribir por correo, paebit@gmail.com, por si tienen algún conocido, alguien que quiera estudiar, y no sabe qué centro le queda mejor. Y también, bueno, está mi teléfono a disposición si querés compartirlo para si me quieren contactar por una situación, algún estudiante que quiera anotarse, más que bienvenido o bienvenida. Bueno, genial. Genial, Pablo, Sí. te felicito, la verdad, por este trabajo, a vos y a todas las personas que lo vienen sosteniendo, esas cosas que No, son fundamentales para cualquier sociedad. Y te agradezco también por gracias. este tiempo. No, gracias a ustedes y gracias también por este espacio porque nos sirve muchísimo la difusión. Lamentablemente nos gustaría que haya más difusión, como te decía, de parte del ministerio, pero nos sirve muchísimo que a través de una radio o a través de los medios comunitarios se pueda difundir la propuesta para que toda la gente que necesite y quiera estudiar lo pueda hacer.